la palabra de la vida. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, que desde el principio existía, se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y todos lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros,
nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, que desde el principio existía, se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como no, con el Padre y con su Hijo, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre, que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible, y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que vivas en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que vivimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, que desde el principio existía, se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es la palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios
anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos, la palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, que desde el principio existía, se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Dios la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa.
nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, que desde el principio existía, se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es la palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os anunciamos eso que hemos visto y oído. Os lo anunciamos ahora para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos la palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto
nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida que desde el principio existía se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros. Como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible, y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado y se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida que desde el principio existía se ha hecho visible, que ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que escribimos para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida que desde el principio existía se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros
Jesucristo. Esto que escribimos para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida que desde el principio existía se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os la anunciamos, eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. Desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros,
como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. La palabra de la vida, que desde el principio existía, se ha hecho visible y ahora vive en nosotros. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora, para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo.